Bueno, pues fijaos, lo que tiene que ver con simulación está colocado en esta zona de la interfaz y siempre que arranques un proyecto de simulación siempre va a aparecer aquí una inicial, que es la por defecto, que es la de vías. Esta simulación de vías lo único que hace es hacer un cálculo de las tensiones en continua que tienen los nodos relevantes del circuito, ¿vale? Bueno, si yo la ejecuto y os lo enseño con esto, lo voy a ejecutar. Aquí aparece la ventana del Probe, que es el sistema de visualización de formas de onda y de respuesta en frecuencia. Ahora mismo no aparece nada en él, pero después de correrla, si pulsáis aquí este botón, que lo que permite es la visualización, habilita la visualización de tensiones de polarización de las vías, vais a ver que en los nodos relevantes va a hacer una indicación de qué tensión tiene, ¿vale? Entonces fijaos, 0 voltios en este nodo de aquí, como debe ser, aquí 5 voltios en el rail superior, menos 5 en el rail inferior, y luego aquí fijaos que me indica que esta fuente genera 0 voltios aquí en su entrada, 0 voltios porque es un terminal de masa, y fijaos que la entrada del operacional aquí tengo valores de tensión muy bajitos, son 3 microvoltios, son menos 11 microvoltios. Esto tiene que ver con tensiones de offset que no vamos a ver, pero esto básicamente debería ser tensiones muy pequeñas, igual que la tensión que tengo aquí en la salida, ¿vale? Bueno, voy a quitarlo para que no nos estorbe y ahora voy a pasar a la simulación frecuencial. Bueno, pues para hacer simulación frecuencial lo que hay que generar es un nuevo perfil de simulación. Aquí cuando le despleguéis esta zona de aquí vais a ver todos los perfiles de simulación que tenéis. Ahora mismo solamente tenemos el de vías que hemos visto hace un momento y con este botón lo que hago es activo la generación de un nuevo perfil de simulación. Voy a llamarlo, por ejemplo, pues yo qué sé, pues responde de respuesta en frecuencia. Cuando lo abráis aquí va a aparecer una ventanita adicional en la que podéis especificar los valores fundamentales. Fijaos, aquí primero aparece una simulación, lo voy a desplegar. Aquí podéis elegir entre un análisis del dominio del tiempo para ver formas de onda en el tiempo, uno en el que permite hacer variación, un barrido de tensiones continuas, aquí barrido de tensiones alternas. Este es el que quiero seleccionar para hacer un barrido en frecuencia. Cuando lo seleccionéis aparece esta zona de la ventana en el que especifico si el sweep, si el barrido en frecuencia lo quiero hacer lineal o logarítmico. Evidentemente, como vamos a trabajar con diagramas de Bode, el eje de frecuencias va a ser un eje logarítmico y lo vamos a especificar en décadas para que encaje bien con los dibujos que hemos visto hasta ahora, con la forma de visualizar el diagrama de Bode. Y luego hay que especificar el inicio, donde quiero que empiece a simular en frecuencia, donde quiero que acabe ese barrido frecuencial y luego cuántos puntos por década quiero utilizar. Típicamente 100 puntos por década es más que suficiente. Y luego en cuanto al inicio y el final voy a poner aquí un inicio en 10 a la menos 4 Hz, luego entenderéis por qué cuando hagamos una comparación con el diagrama de Bode. Y en cuanto a frecuencia final, bueno, pues si la frecuencia del polo que hemos introducido, esa frecuencia de corte inferior está en 100 Hz, pues aquí ponemos pues, yo sé, pues 10 kHz, va a ser más que suficiente, ¿vale? Bueno, pues tengo especificado todo lo que me hace falta para hacer mi barrido en frecuencia. Y luego un comentario más, aquí en la pestaña de la ventana del Probe de las sondas de medidas, marcad a la hora de mostrar que cuando arranque la ventana de Probe que muestre el último plot, con lo cual os vais a ahorrar ahí teclear cada vez que tengáis que entrar a andar tecleando, que es lo que queréis que pinte cuando simuléis una vez detrás de otra, ¿vale? Bueno, pues cuando ya está todo preparado, tengo seleccionado el perfil de respuesta en frecuencia, pues cuando lo ejecute va a aparecer la ventana del Probe y si os fijáis, aquí lo único que me aparece es el eje. Fijaos, desde 100 microhercios, que es lo que le había especificado, 10 a la menos 4, hasta 10 a la 4, que son estos 10 kHz que decíamos. Ahora mismo evidentemente no aparece ninguna traza porque no he especificado ninguna, pero sí que lo voy a hacer enseguida. Y antes de meter trazas voy a añadir aquí dos plots. Bueno, voy a tener dos plots. ¿Por qué? Porque quiero dibujar en uno el módulo y en otro la fase, tal y como hacíamos en clase y en ejemplos, ¿vale? Bueno, pues en plot, en el menú de plot le digo que quiero añadir un plot a la ventana, con lo cual ya tendré dos, y ahora ya en cada uno de ellos voy a colocar la traza que corresponde. En el caso de la superior voy a colocar una traza y voy a decirle
que añada una de ellas. Aquí tenéis todas las variables de las que dispone, aquí tenéis todas las funciones que se pueden aplicar. Yo voy a utilizar para ir al grano, la parte que me interesa es, voy a pintar un diagrama de Bode en módulo, con lo cual la expresión de la traza que voy a poner va a ser VDB. Esta es una función que tiene incorporada a Spice, que lo que me indica es tensión en dBs. ¿En qué nodo? En la tensión de salida V0. Y dado que estamos en unidades logarítmicas, voy a querer que me pinte, voy a querer restarle la tensión en dBs en el terminal de entrada VI, ¿vale? Voy a haber pintado aquí, en lugar de eso, voy a haber pintado VDB de V0 partido por VI, que sería lo mismo, pero bueno, ya pongo unidades logarítmicas y así lo veis de otra manera. Cuando le dé al OK, va a ser que aquí, pues efectivamente aquí aparece un comportamiento, fijaos, este es módulo, un comportamiento de tipo paso alto, con una frecuencia corte que ahora definiremos, y voy a permitirme que modifique aquí los ejes, por algo que entenderéis también más adelante. Voy a poner que el eje de esta visualización va a ir desde los menos 40 hasta los 70 dBs, ¿vale? Ok, con eso. Y bueno, pues queda de esta forma. Y en la parte de abajo, en el plot de abajo, lo que voy a introducir es la traza que corresponde a la fase. Bueno, pues la expresión, la función que permite calcular la fase de una señal es VP, y el VP va a hacer, como siempre, la tensión de la salida partido por la entrada, lo que es lo mismo en fase, la tensión de la salida menos, perdón, la fase de la tensión de salida menos el VP menos la fase de la tensión que tengo en la entrada. El VP viene de voltage phase, ¿vale? Bueno, pues cuando le dé al OK aquí, pues fijaos que esto también encaja, ¿no? Tenemos un polo por aquí en algún sitio, en 10 Hz más o menos, y aquí hay una caída, fijaos, de 90 grados. También, igual que antes, voy a hacer aquí el cambio y voy a poner, para que veáis aquí los ejes en condición, voy a poner los ejes desde menos 90 grados hasta más 135, ¿vale? Bueno, pues esto es lo que tengo. Entonces ahora la pregunta es si esto encaja o no encaja con lo que nosotros esperábamos. Con lo cual, lo primero que voy a hacer va a ser una comparación con la previsión teórica. Fijaos, me voy a ir a mi diseño original, en la que había dos valores objetivo que me especificaba, que era frecuencia corta y ganancia de frecuencias medias, y acordaos que esos dos valores nosotros los recalculamos a partir de la información que teníamos de la selección de valores comerciales, con lo cual la frecuencia corte inferior debería estar en 10,61 Hz y la ganancia de frecuencia media debería ser de 20,8 dB. Vale, bueno, pues vamos a verlo. Voy a coger aquí el cursor con este botón y quiero que os fijéis ahora cuando yo me mueva aquí, vais a ver que aquí aparece el cursor este rojo que se va moviendo por cada una de las curvas. En este caso estoy en la curva inferior, con lo cual esta selección, fijaos que es porque está seleccionada esta curva. Si selecciono esta otra y muevo el cursor, pues igual se va a evolucionar por la curva de módulo. Bueno, pues fijaos, en la zona de frecuencias medias quiero que os fijéis en esta ventana inferior. Cuando yo me voy desplazando en frecuencia, fijaos que me va modificando los valores de la X. Estos X values corresponden a frecuencia. Fijaos, aquí estoy en cerca de 1 kHz, aquí estoy en 100 Hz, etcétera. Y luego los otros dos elementos que aparecen son los valores de cursor 2 y cursor 1. En cursor 2, fijaos que aquí especifica el pintado que he hecho de la fase y el cursor 1 el dibujo del módulo. Con lo cual, si me voy aquí a cursor 1, lo que me está diciendo esto es que en esta zona, que es la zona de frecuencias medias de este filtro paso alto, fijaos que tengo una ganancia de 20,82 dB. 20,82, 20,81. Voy a volver al diseño y fijaos, la ganancia esperada que yo tenía en mi sistema con los componentes comerciales que he utilizado, que son los mismos que la simulación, es exactamente igual a 20,8 dB. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pues que aparentemente, tal y como lo he implementado en el simulador, esta ganancia a frecuencias medias coincide perfectamente con la ganancia a frecuencias medias esperada, ¿vale? Vamos a ver qué pasa con la
frecuencia de corte inferior. Acordaos de la definición. Frecuencia de corte inferior se define como la frecuencia a la cual la ganancia cae a 3 dB con respecto a la ganancia a frecuencias medias, ¿vale? Bueno, me voy aquí, fijaos. Si aquí tengo una ganancia de 20,8 dB en frecuencias medias y yo voy desplazando a lo largo de esta curva, el punto en el que yo encuentre una ganancia que sea 20,8 dB menos 3 dB coincidirá con la frecuencia de corte inferior, y es lo que voy a hacer. Si aquí parto de 20,8 dB, 3 dB por debajo estará en 17,8. Bueno, pues voy a ir desplazando despacio esta curva y quiero que os vayáis fijando en el valor de este cursor 1, que me parece 20,7, y busco la frecuencia en la cual ahí aparezca 17,8, que son 3 dB menos que la ganancia de frecuencias medias, con lo cual voy a seguir avanzando. Fijaos, 19, 18, y cuando llega a 17,8, por ejemplo ahí, 17,835, lo que tendré es la frecuencia a la cual se produce esa caída de 3 dB. Bueno, pues si fijáis en el valor de la X para este cursor que he lanzado, esa frecuencia es 10,65 Hz. Me voy a mi diseño, la frecuencia que yo esperaba era 10,61. Evidentemente hay un error, hay redondeo, hay oscilaciones de componente. Yo tampoco he seleccionado exactamente 17,8, he seleccionado 17,835, pero como podéis ver es clavado el valor de la frecuencia de corte que yo esperaba. Bueno, pues con esto que tengo aquí, pues ya puedo decir, al menos lo que respecta al módulo, que la simulación que he obtenido encaja bien con el diseño teórico inicial, ¿vale? Y ahora me voy a ir al caso de la fase. Para la fase, permitidme que coja el diagrama de Bode que veíamos antes, luego volveremos a ello. Fijaos, la fase que nosotros preveíamos tener en este diagrama asintótico era una fase que comenzaba en 90 grados debido al 0 en el origen y que acababa en 0 grados debido a la caída esta de 90 grados que teníamos con respecto a la caída de 90 grados debido al efecto del polo, ¿vale? Con lo cual arranco en 90 y acabo en 0. Si me voy a mi simulación, fijaos, me voy a ir aquí ahora a esta. Cuando yo me desplace, fijaos, en la zona de frecuencias bajas, que es la que tengo aquí, me dice que tengo una fase de 89,94. Esos son 90 grados, ¿vale? Y si ahora me voy a 89,99 según vaya bajando. Y si voy subiendo ahora, me voy a la zona de frecuencias medias, en esta zona, fijaos que la fase me dice que es menos 268 miligrados. Y esto básicamente pues corresponde con los 0 grados que esperábamos, ¿vale? Bueno, pues en este esquema lo que vemos es que efectivamente la caída es la que debería ser, y me voy a parar en el punto central. Fijaos, el diagrama de Bode asintótico son aproximaciones por líneas rectas, la curva real tiene una pinta un poco diferente, luego la compararemos, pero fijaos que en el punto central, justamente la frecuencia de ese polo, la fase que tengo es de 45 grados. Bueno, pues voy a hacer igual que antes, voy a ir moviéndome por este eje hasta que lo que encuentre en el valor que tengo aquí de este cursor de la fase, esta fase de la ganancia, hasta que llegue a 45 grados. Y en esos 45 grados, 41, 44, 45. En esos 45 grados, fijaos que está en 10,54. La frecuencia de corte inferior donde debería suceder eso era de... Aquí era de 10,6. Pues de nuevo, hay un encaje perfecto entre la previsión teórica y el resultado de la simulación que hemos hecho.